Vamos a orar. Padre Santo, te damos tantas gracias por todas estas bendiciones que tú nos das, todas inmerecidas, la mayor de ellas la salvación. Damos gracias porque pues la gran mayoría de nosotros podemos darte gloria por esta bendición de bendiciones, el perdón de pecados, la vida eterna. Oh Señor, te suplicamos en el nombre de Cristo que tú tengas misericordia y gracia para con aquellos que están aquí dentro de nosotros, que aún no te conocen, que aún no tienen esta bendición, que aún si se mueren no pueden decir está bien, con mi alma está bien, que no pueden decir no hay condenación para mi alma, pues en realidad no la tienen. Oh Padre, te suplicamos, tú que todo lo puedes, para ti que nada es imposible o difícil, sálvales. A rezo a nosotros, bendícenos, Padre. Oh Señor, no tomes en cuenta mis pecados, bórralos, incluso, bórralos, cúbrelos. No le pagues a mis hermanos conforme a mis pecados, sino conforme a tu gracia y a tu propósito para ellos en Cristo Jesús. Bendíceles en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te pedimos esto y te damos gracias. Amén. Hermanos, a Juan 6 del 1 al 15, ya lo leímos al principio, ¿no? Y levante la mano, no por lo quiero saber honestamente para ver si leo el pasaje o no. ¿Quiénes de ustedes no estuvieron aquí cuando se leyó el pasaje? Por favor, no le dé vergüenza, quiero saber si lo debo leer o no. Ok. ¿Quién más? Todos. Viril y Mercedes, ustedes saben este pasaje de memoria. Bueno, maybe no tanto así, pero se lo saben, ¿no? Y se lo saben, sí, la alimentación de los 5,000. Bueno, leo un poquito. Vamos a leer entonces simplemente los primeros 9 versículos, ¿ok? Vamos a leer los 9 versículos entonces. Ya con esto sería suficiente para tener en una manera fresca todos el pasaje. Yo leo en voz alta, usted acompáñeme en voz baja, por supuesto. Después de eso, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, a Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hace en los enfermos, o que hacían los enfermos. Ahí está, dicho sea de paso, ahí está la razón por la cual le seguían. Juan nos dice, le seguían por las señales que él hacía, no sanando a los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Versículo 6. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Este versículo nos da la razón por la cual esta gran multitud estaba allí, porque era cerca ya de la Pascua de los judíos, o sea, la fiesta de la Pascua, o sea, esta fiesta judía, ¿no? Y el versículo 5 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Él no da la razón por la cual le preguntó esto, porque él sabía ¿qué había de hacer? Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto? No, más. ¿Qué es esto para tantos? El número era de 5,000 varones. Por lo tanto, algunos piensan que esto posiblemente aquí habían hasta 20,000 personas o más, porque las escrituras lo que nos dicen que fueron 5,000 varones, una gran multitud.
algunos quieren explicar este milagro que pasó aquí, diciendo que simplemente fue que esta multitud se sentaron y compartieron su lunch, compartieron sus alimentos, ¿no? Y así comieron todos. Simple y sencillamente, ¿no? Esto es tonto y deshonesto, ¿no? Con relación a lo que las Santas Escrituras enseñan. Simplemente, ¿no? Este milagro, dicho sea de paso, es el único milagro que se menciona en los 4 evangelios. ¿Sabía usted esto? Este milagro que tenemos aquí, esta alimentación de los 5,000 varones, 5,000 varones, es el único milagro que se repite o que he mencionado por los 4 evangelios. O sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Eso yo creo que no habla de la gran importancia, ¿no? de este milagro. De la gran importancia de este milagro. Juan nos dice que eran señales. Al final del libro de Juan, Juan nos da el propósito general, ¿no? De por qué él escribió estas señales. ¿Cuál era el propósito primordial? Para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que crean en Él y para que creyendo, sigan creyendo, por así decir, aumente su fe. Y creo también que eso, por supuesto, fue una de las razones por la cual Jesús hizo lo que hizo, ¿no? Para que sus discípulos aumenten su fe en Cristo, ¿no? Es importante también notar la diferente actitud entre Jesús y los discípulos. Por ejemplo, Marcos nos dice que ellos vieron la multitud, ¿no? Perdón, que Jesús ve la multitud y ¿qué nos dice Marcos? Que sintió compasión, que tuvo compasión por la multitud porque los veía como ovejas sin pastor, ¿no? Así que Jesús ve la multitud, Jesús siente compasión por ellos. Los discípulos por otro lado ven la multitud y ven un problema, ¿no? Incluso a Marcos y Lucas le dice, dile que se vayan para que vayan y que coman algo por ahí, ¿no? Que encuentren un lugar donde pasar la noche, porque ya era tarde, ¿no? Dicen los otros evangelios, ¿no? La forma en la cual vemos las cosas, la forma en la cual nosotros vemos las cosas, nos habla de cómo está nuestra vida espiritual. ¿Ok? Mira cómo los discípulos veían como un problema, como algo que estaba estorbando el descanso de ellos e incluso la comunión íntima con Jesús. Jesús lo ve y Jesús sí tiene compasión por ellos, ¿no? La forma en que usted ve las cosas habla de su vida espiritual o de dónde está su vida espiritual, ¿no? Ahora Jesús le hace una pregunta a Felipe, ¿no? Y tenemos la pregunta de Jesús y tenemos también la respuesta de Jesús para enseñarnos algo, creo que de gran importancia o de importancia, ¿no? Versículos 5 y 7. Leemos, vamos a leerlo una vez más. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, aquí está la pregunta que le hace a Felipe. Léanla conmigo, por favor. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero eso decía para probarles, porque él sabía lo que iba a hacer, ¿no? Versículo 7 dice, Felipe, aquí está la respuesta de Felipe. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, ¿no? Entonces Jesús le pregunta a Felipe, ¿dónde compraremos pan? En realidad, en sentido general, o en una forma mía de hablar, le dice, no tenemos dinero. ¿De dónde vamos a comprar comida para tanta gente si ni siquiera tenemos dinero, ¿no? Se aparece un joven, un muchacho, ¿no? Dice, con 5 panes y 2 pececillos. Andrés lo trae, ¿no? No sabemos si este era un ejemplo de una fe como un niño o no. Eso no es importante. Pero Andrés lo trae también. Noten la actitud de Andrés, ¿no? Andrés tal vez lo trae, tal vez no quería ofender al niño, no se nos dice, ¿no? Tal vez en una forma vergonzosa, ¿no? Miren, porque le dice, ¿qué es esto? ¿Qué son estos pasecitos y pececillos, no? Así que
no solamente la respuesta de Felipe, también vemos incluso la actitud de Andrés, que es muy posible la actitud también de todos los otros discípulos, ¿no? ¿Y qué vemos aquí entonces? Bueno, entonces aquí vemos donde vemos en realidad la autoridad y el poder de Jesús, ¿no? Alimentando por lo menos 5,000 varones, 5,000 personas, por lo menos 5,000 varones, ¿no? Una manifestación, dicho sea de paso, de que, miren, la comida no se multiplica así. Usted multiplica números, 2 por 2 son 4, 4 más por 4, sí, etcétera. Los alimentos no se multiplican. Aquí lo que vemos es una manifestación del Creador. Aquí lo que vemos es en realidad a Dios creando, ¿no? Hubieron 2 milagros, por lo menos. En una forma más clara. Pero hubieron 2 milagros creativos, por lo menos, en Juan, o hasta aquí por lo menos, que Jesús hace. El primero, ¿cuál fue? El agua en vino. Poder creativo, ¿no? Y aquí vemos también a Jesús creando alimento, ¿no? Por así decir, de la nada, ¿no? Y este milagro es un dolor de cabeza, por supuesto, ¿no? Para mucha gente, pero no es un dolor de cabeza cuando entendemos quién Jesús es, cuando entendemos que Jesús, por el poder de su palabra, solamente por el poder de su palabra creó todo lo que hay. Por el poder de su palabra y por el poder de su palabra solamente creó el universo de la nada, ¿no? Él es aquel que las Escrituras nos dice que creó, que mantiene y sostiene, sustenta todas las cosas. Cuando usted sabe quién Jesús es, o cree quién Jesús es, entonces para nosotros creerlo y entenderlo no es problema, ¿no? Él es el creador infinito en poder, y para Él alimentar 5,000 hombres o 20,000 personas no es ningún problema, ¿no? Ahora, el último versículo, el versículo 15, leemos: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, ¿no? Volvió a retirarse al monte Él solo. Los otros evangelios nos dicen que le dijo a sus discípulos que se vayan, que suban a la barca y se vayan, y Él se fue, ¿no? Mire, este milagro en realidad, si usted se pone a pensar, no logró mucho en los corazones de esta persona o de esta multitud. ¿Qué podemos decir? ¿Se equivocó Jesús al alimentarlo? Porque sinceramente no logró mucho en los corazones de estas personas, ¿no? No se equivocó Jesús. Entonces nosotros podemos entender o sabemos que nunca está mal tener compasión por los demás. Nunca está mal tener compasión por los demás, ¿no? Pero sí tenemos que reconocer los límites de este tipo de obra, ¿no? De este tipo de obra. Podemos dar alimento, podemos dar vestido, podemos dar techo, ¿no? Todas esas cosas están bien. Pero que nunca se nos escape que la mayor necesidad del hombre es que su salvación. Estas obras son limitadas, ¿no? Y muchas veces en realidad no logran nada en los corazones de la persona que la recibe, ¿no? ¿Cómo le puedo decir? Lo mejor, no. Estas personas querían tomar, el versículo 15, por así decir, a Jesús espiritual, si usted me permite, a Jesús espiritual, y hacer de Él una persona para satisfacer sus necesidades y deseos materiales, ¿no? Esta persona querían coger a Jesús, al Mesías, al Salvador, ¿no? Para mejorar su estado político social,
político, social, ¿no? Y no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Hoy en día lo mismo. Muchas personas buscan de Jesús, ¿por qué? Porque quieren satisfacer sus deseos, ¿no? Sus necesidades y deseos materiales. Pero miren lo que Jesús hizo, ¿no? Jesús destruyó su plan. En realidad, versículo 15. Y los otros evangelios también no lo dicen. No solamente Él se fue, sino que le dicen Él a sus discípulos primero: corran de aquí, y Él también corrió de allá, ¿no? Y la pregunta es, ¿a ti que crees? ¿A ti que confías en Cristo? ¿A ti que has confesado fe en Cristo Jesús? Te hago esta pregunta: ¿qué tanto tú crees en Él? ¿Qué tanta es tu fe en Él? ¿Qué tanto tú estás confiando en Cristo? ¿Qué tanto tú estás confiando en Cristo Jesús? Como le dije, yo creo que esto Él lo hizo para alimentar, ¿no?, la fe de ellos, ¿no? Entre otras cosas, por supuesto. Y a veces el Señor nos prueba. A veces el Señor nos pone en situaciones, o prueba nuestra fe, nos pone en situaciones parecidas a la de Felipe para probar nuestra fe. Miren el versículo 6. Pero esto decía para probarle, ¿no? Juan nos dice entonces claramente el propósito de esta pregunta. Fue para probar a Felipe, ¿no? Y alguien dijo: Jesús no quería comida o alimento de Felipe. ¿Qué ustedes creen que Jesús quería? Fe. El comentarista yo creo que estaba correcto, ¿no? Jesús no quería en realidad alimentos de Felipe. Jesús quería fe. ¿Qué respondió Felipe? Versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, ¿no? Si Felipe hubiese tenido fe, si Felipe hubiese tenido suficiente fe, si Felipe hubiera analizado las cosas desde el punto de vista espiritual, por así decir, no meramente humana, Felipe hubiera podido decir: bueno, Moisés, o Dios a través de Moisés, alimentó miles, cientos de miles de personas de la nada. Caía pan del cielo. Y él le puede decir: Jesús, tú eres mayor que Moisés. Di la palabra, Señor. Di la palabra y desde el cielo va a caer comida. Solamente di la palabra. O tal vez él hubiese podido decir algo como: Señor, tú dices, no solamente del pan vivirá el hombre. No solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, sin necesidad de alimento físico. Jesús, Señor, di la palabra a la multitud, y con el poder de tu palabra la multitud va a ser saciada, sin necesidad de un pan físico. Pero muchas veces cuando alguien no quiere probar, no quieren probar wrong, como dice el americano. No, cuando alguien te quiere prove you, por así decir, they want to prove you wrong, ¿verdad? Y lamentablemente eso fue lo que pasó. Demostró la poca fe de Felipe, ¿no? Miren, la pregunta fue para probar la fe de Felipe, como le dije, ¿no? Y probó que era bien pequeña. Inmediatamente comenzó a pensar en un aspecto, en una área humana meramente. ¿Y qué dice Felipe? Es imposible. No se puede, ¿no? Pero, fíjense, ojo, miren la pregunta, ¿no? El Señor no le preguntó a Felipe que vaya y que alimente la persona, ¿no? Miren la pregunta en el versículo 5. ¿Cuál fue la pregunta? ¿De dónde, qué, compraremos? ¿Lo vio? ¿De dónde compraremos? ¿De dónde compraremos? No fue a él solamente, ¿no? Él no estaba solo, por así decir. ¿De dónde compraremos? ¿No? Así que
Y Felipe parece que no entendió. Obvio, claro, ¿no? Mire, algunas personas, le quiero mencionar esto, algunas personas, por ejemplo, que han sido probadas por Dios, pero que han respondido de una manera contraria a la de Felipe. Por ejemplo, tenemos a Abraham, ¿no? Abraham, el padre de la fe. Abraham, en realidad, Abraham Dios lo prueba con Isaías. Con Isaías, ¿no? Y le dice, dame tu hijo. No, ve y sacrifícame a Isaac, sí. Tengo una mezcla con español e inglés y no me sé ninguna, pero bueno. Eso es lo que pasa cuando se pasa de los 30 años. Por si acaso 33, la edad de Cristo. Menos 14. Hablando mentira en la iglesia. Miren, entonces Abraham creyó en Dios, confió en Dios. ¿Entiende? Confió en Dios, en su carácter, en su persona, no solamente por las muchas bendiciones que él había recibido, ¿no? Y por su promesa. Él confió en el carácter de Dios. Incluso Abraham dijo, no, si es necesario, él lo va a levantar de los muertos. ¡Wow! Pregunto, si Dios te pone el dedo sobre tu hijo, ¿seguirías tú confiando en Dios? ¿Se recuerdan de José? Sus hermanos lo vendieron. 13 años, por lo menos, 13 años creo, en una cárcel. Años, creo que fueron 13 años en una cárcel. Y su fe, su confianza en el Señor, nunca cesó. Tanto así que cuando sus hermanos llegaron donde él, dijo, ustedes que hicieron esto para mi mal, pero Dios lo hizo para mi bien, para bien no solamente de mí, incluso para el bien de ustedes, para el bien. No, ustedes lo hicieron para mal, Dios lo hizo para bien, Dios lo encaminó para bien. Y Job, ¿qué le parece Job? También Dios fue probado. Que si fue probado. Un día se encuentra Jehová con Satanás, y Jehová, dicho sea de paso, yo oro, Señor, nunca le haga esta pregunta a Satanás, ni de mí ni de mis seres queridos, ¿no? Pero bueno, él sabrá, ¿no? Y le dijo, ¿has considerado tú a mi siervo Job? No hay ninguno como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué te parece, Satanás? Ojo, este no es el comentario de la esposa de Job, ni de un amigo. Esta es la descripción que Dios mismo da de Job. ¿Y qué dice Satanás? ¿Es que acaso Job teme en balde? ¿No es como tú lo has enriquecido? Quítale todo lo que tiene y verá cómo te maldice el mismo segundo. 7 hijos, 3 hijas y toda su posesión en un día, ¡pum!, desapareció. Todos murieron. Todos. ¿Cómo respondió Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Wow! Y dice, no pecó Dios. Job. Se encuentran otra vez. Y Dios le tira la misma pregunta, la mismita pregunta. Si ustedes leen, ¿no ha considerado a mi siervo Job? Ninguno como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía confía en mí a pesar de lo que tú le hiciste a él. Satanás le dice, tócale, llénalo de sarna para que tú veas que va a maldecir al instante. Hace eso. Le dice a Satanás, tócale, ¿no? ¿Qué pasa? Hasta su mujer, ¿se recuerdan?
no sean tan duros con su esposa. Su esposa era una reina prácticamente. No había un hombre más rico en la tierra, ¿se imagina usted? Y tenía 7 varones y 3 hijas. Y todos estos siervos y todo lo que todas estas bendiciones, no, de Jehová, la habían llevado a vivir a ella tan cómoda, tan bendecida. Y no sea muy dura con ella, ¿no? Pero ella le dice: ¿todavía retienes tú tu confianza en el Señor? Maldice y muérete. ¿Y qué Job? ¿Cómo Job responde? Recibiremos bien de Dios y no vamos a recibir el mal. Necia. No, Job no pecó. Entonces, así sea, puede ser. Y a Job nunca se le dijo por qué. Recuérdense que una vez yo les de Job, era algo que estaba pasando detrás del telón. Job no sabía lo que estaba pasando y nunca supo, ¿no? Implicación personal. Puede ser que tú no sabes, puede ser que tú no entiendes la razón por la cual tú estás pasando. Pero mira, el versículo no dice, el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Dios siempre tiene una razón y Dios siempre sabe el por qué lo hace. Nosotros, tú y yo, no necesitamos saber el porqué de las cosas, ¿no? Para confiar en Él. No necesitamos saber, ¿no? Dios o su soberanía es absoluta, pero no absurda. ¿Entienden? Su soberanía es absoluta. En otra palabra, absolutamente todo lo que te pasa a ti viene directa o indirectamente de las manos del soberano Dios, del santo Dios. Así es. Y sus razones no son absurdas. Que usted y yo no podamos entender el por qué no pasan las cosas es otra cosa, pero Él sabe y Él tiene una razón. Permíteme decirte algo. Más que lo que tal vez tú te imaginas, la razón por la cual Dios te prueba o te pasan cosas es tal vez por esta. Es tal vez por esta misma razón, ¿no? La mayoría de las veces, ¿no? Pero esto decía para probarle. Implicaciones, 4, esta mañana o esta tarde ya. La primera, si está tomando nota, escriba, si no, escríbalo en la mente y en el corazón. El Señor le enseñó a Felipe, y no tiene que escribir esto, se lo voy a decir ahora con la implicación. El Señor le enseñó a Felipe y a todos los discípulos, y esta es la implicación: sin Él nada es posible. Sin Él nada es posible. Nada es posible, ¿no? En tu propia fuerza, imposible, ¿no? Anteriormente, es interesante porque anterior a esto, Jesús le da a ellos una tarea, una misión de ir y predicar el evangelio y de sanar, ¿no? Enfermos, etcétera, etcétera. Y cuando ellos regresan, le dicen a Jesús: hasta los demonios se someten a nuestra autoridad, ¿no? El Señor, yo creo que a veces con nosotros, así como con sus discípulos, lo tiene que desinflar. ¿Entiende? Le dice: oh sí, es así. Alimenten a estas personas, alimenten a esta multitud. No podían. No. Jesús lo dijo de esta manera, ¿no? Separados de mí, en el mismo Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es nada? Nada es nada. Nada es nada, ¿no? Separado de mí nada podéis hacer. Pregunto, ¿quién de ustedes se atreve a decirme a mí: mañana yo voy a hacer esto y esto y esto?
mañana yo voy a poder hacer esto y esto y esto. Sea las mínimas cosas. No lo digas. No sea que Dios mande ángeles esta noche a tu casa a tocar tu alma y te diga: necio, hoy vengo por tu alma. ¿Cómo tú puedes decir: mañana voy a hacer esto y esto y lo otro? Nada es posible para Dios. Tu misma vida Dios te la da y la sostiene, y en el momento que Él desea, te la quita. Te la quita. Nada es posible. Nada es posible. Nada es posible. No me confundan, que yo me confundo muy fácil. No. Nada es posible sin Él, ¿no? Sin Él nada es posible, ¿no? Miren, a veces Jesús nos demuestra nuestra incapacidad, y nos prueba, ¿no? Para remover, como le dije muchas veces, nuestra arrogancia y nuestro orgullo. El momento que tú creas que ya, te van a desinflar. Yo recuerdo hace muchos años, una vez que me tocó predicar 2 veces, 2 domingos consecutivos, hace muchos años, ¿no? Y la primera vez se me acercó la mayoría de ustedes para darme la gracia. Recuerdo don Fernando, que usualmente nunca hacía eso, porque él no le gustaba hacer esto. Hasta don Fernando se me acercó. Me dijo: Juan Carlos, gracias, qué bendición. Para el próximo domingo, no, estábamos en la casa de un hermano, y estábamos en la piscina jugando y todo, y mi esposa me decía: Juan Carlos, tiene que ir a repasar. Juan Carlos, I got this. Tranquila. Juan Carlos, mira que de Fontana. Ustedes se recuerdan, ustedes están allí. Estábamos en la casa de Fontana jugando voleibol en la piscina, ¿no? Para variar, claro, yo fui el mejor. Dios quiera que Dios me desinfle ahora mismo, ¿no? Pero me desinfló. Y en aquella ocasión, cuando yo comencé a enseñar, no pude ni por un segundo concentrarme en lo que estaba enseñando. Y habían como si fueran 2 personas, y era algo que yo no lo puedo explicar, pero yo hablaba, y al mismo tiempo que hablaba, pensando: yo no puedo esperar que esto se acabe. Estas personas nunca me van a volver a ver mi cara. ¡Qué desastre! Me desinfló. El momento que tú creas, como padre, como esposo, como proveedor de la casa, como predicador, como pastor, ten cuidado, porque sin Él nada es posible. Ahora, la segunda implicación es la más gloriosa, por supuesto. Es la otra cara de la moneda, ¿no? Las cosas que son imposibles para el hombre, para Dios son posibles. En otra palabra, para Dios todo es posible. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, porque para Dios todo es posible, ¿no? Aquí vemos a Jesús, en realidad, dándole a Felipe y a sus discípulos, en realidad, una tarea imposible. ¿Cómo ellos iban a alimentar esta multitud, estos miles y miles de personas? Para ellos, imposible. Pero cuando ellos vieron a Cristo realizando este glorioso milagro, ellos comenzaron a entender: con Cristo todo es posible. Amén. Y creo que esta es una de las razones por la cual tenemos este milagro, para nosotros también comenzar a entender y a creer, a confiar que con Cristo todo es posible, ¿no? Todo es posible. Cristo estaba haciendo demandas imposibles para ellos, para que ellos entiendan que con Cristo todo es posible. Luego se le pide a ellos, Jesús luego va a demandar de ellos que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, ¿no?
Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Un mundo lleno de idolatría, paganos, idólatras, amantes de sí mismos, de los deleites de la carne, ¿no? Y que vayan y que prediquen el evangelio, que le digan: Jesús, aquel que murió como un criminal, es Dios, es el Señor, es aquel que tú tienes que confiar en una forma absoluta. Y en aquel mundo de los discípulos, como hoy en día y como en los días de Noé, la Biblia dice que los pensamientos del hombre, que los pensamientos del corazón del hombre son de continuo y solamente mal. No cambia, el hombre no cambia. ¿Y qué dicen las Escrituras? En Hechos dice que ese grupo de personas, este grupito de insignificantes personas que no estaban preparados formalmente, no tenían influencia política, poder político, ni nada por el estilo, cogieron el mundo y lo voltearon boca abajo. En Hechos 17 dice: aquellos que trastornan el mundo entero predicando que hay un rey que se llama Jesús, ¿no? Trastornaron el mundo. A nosotros también, hermanos. Yo quiero que usted entienda esto. A nosotros también Dios, Jesús, nos dice: vayan y háblenle a las personas. Y las Escrituras claramente nos dicen: y las personas no aman a Dios. Las personas en realidad están muertas. Totalmente, espiritualmente hablando, están muertos. Son incapaces de hacer nada para honrar a Dios, para agradar a Dios. Es más, todas las personas están esclavizadas por Satanás, esclavizadas por sus pecados o por su carne, por los deseos de la carne, esclavizadas por la corriente del mundo. Son esclavos. Están ciegos, no pueden ver, no pueden entender. Vayan y denle de comer. Vayan y díganle que están enfermos, que están esclavizados. Pero ellos creen que están bien. Ellos toman su libertad o su esclavitud en realidad como libertad. Ellos no saben, ellos no entienden. Vaya y dígale mañana a la persona en su trabajo: ¿saben qué? Tú estás muerto, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Tú estás esclavizado por Satanás, tú estás esclavizado por la carne, tú estás esclavizado por la corriente del mundo. Y tú estás bajo la ira de Dios. Es una tarea imposible. Nosotros no tenemos nada, absolutamente ningún poder para hacerle creer, entender al mundo las verdades de Dios. Pero maravilla de maravilla, Él dice: vaya, y he aquí, yo estoy con vosotros. Con Cristo todo se puede. Con Cristo todo se puede. Aleluya, gloria a Dios. Por supuesto, esa es nuestra esperanza, por supuesto, ¿no? Piensen en los misioneros de China, piensen en los misioneros que van a países musulmanes. Y Él le dice: vayan y díganle a ellos. Ellos tienen por miles de años, están gozando de sus tradiciones y de sus religiones, y están orgullosísimos de sus religiones y de su tradición. Y díganle a ellos que tienen que creer que hubo un hombre que murió como un criminal hace más o menos 2000 años, y que Él demanda de ellos una total y suprema obediencia y adoración a Él solamente. Y que tienen que totalmente, absolutamente cortar toda religión. Así te cueste la vida, así te cueste tu familia, porque Cristo dijo: si tú no amas a padre y a madre más que a mí, si no me amas a mí, no eres digno de seguirme. Y decirle todo lo que Él demanda. Y ellos entender que posiblemente si siguen a ese Jesús se le va a costar todo, incluyendo la misma vida. ¿Cuál es la posibilidad? Cero. Pero con Dios nada es imposible. Con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible, hermanos, ¿no? ¿Se recuerdan de Sara? Génesis 18, ¿no? Dios le dice
Sara va a tener un hijo varón. Y Sara estaba escuchando, ¿no? ¿Y qué hace Sara? Sara dice, pero esta vieja, porque a Sara ya le había cesado la costumbre, ¿no? Va a tener deleite con un viejo, ¿no? Con un hombre que también ya está, que no sirve para nada. Y se rió en su corazón, ¿no? Al pensar, volveré yo a tener deleite, volverá mi esposo. Y Jehová le dice, ¿por qué Sara, tu mujer, se ríe? Diciendo, volveré yo a tener deleite con mi esposo, ¿no? Y le hace la pregunta, ¿es que acaso hay algo imposible para Dios? Pregúntate, ¿es que acaso hay algo imposible para Dios? Tal vez humanamente yo miro a mi hijo Fabian, donde se está criando, como se está criando, sus amigos, todo, humanamente hablando. Y a veces quiero desmayar. Y me hago la pregunta, ¿es que acaso hay algo difícil para Dios? No, tal vez tú, madre con tus hijos, o madre con tus hijas, o con tu esposo, o tal vez tú con tu familia, tal vez tú, como decimos nosotros en Santo Domingo, metiste la pata y dices, ¿y quién me saca de esto? Pregunto, ¿hay algo difícil para Dios? No, por supuesto que no. Para Dios nada hay imposible. Sigue orando y agradece a Dios, ¿no? Miren, en realidad la respuesta a esta pregunta, o sea, la pregunta si situación puede cambiar, si tus hijos pueden venir al Señor, si hay esperanza para tu familia, si hay esperanza para tu matrimonio, etcétera, etcétera, depende de algo. Depende qué Dios tú crees. Porque el Dios de las Escrituras, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios y Padre del Señor Jesucristo, todo lo puede. Amén. Gloria a Dios, hermano, porque servimos a un Dios que todo lo puede, Miren, tercer principio es ese. Lo voy a decir en una forma bien mía. Nuestro poquito en la mano del Señor puede bendecir a muchos. Nuestro poquito en la mano del Señor puede bendecir a muchos. A muchos, por supuesto, ¿no? Miren, la semana antepasada yo le hice una pregunta. Díganme el nombre del diácono que predicó cuando Spurgeon se convirtió. Y la respuesta es, ¿qué importa? La respuesta en realidad nadie lo sabe. Generalmente hablando, nadie lo sabe. El pastor no fue a la iglesia y había que predicar. Y este pobre diácono, con lo poquito que tenía, se lo puso en la mano al Señor. Y fue y predicó. Y ¡pum! Spurgeon se convirtió. ¡Puf! Y a través de Spurgeon, hasta el día de hoy, personas están siendo bendecidas, ¿no? Miren, para Dios no hay nada imposible. Yo recuerdo un jovencito que creyó que Dios lo estaba llamando para ser preparado para el ministerio de una forma formal, y se fue a una ciudad lejana donde no tenía nadie, sin dinero ni nada, no, y lo único que le decía es, para Dios no hay nada imposible. Y Dios le suplió a él dinero, Dios le suplió a él una familia, Dios le suplió a él una madre y un padre, y Dios le suplió a él muchos hermanos. Y él terminó su bachillerato, después su máster y después su doctorado en Europa, y no tenía suficiente. Y él, para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil. Última implicación: a veces Dios nos tiene que quebrantar y partir.
Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que el Señor Jesús tomó los panes, no, bendijo y lo partió. Y lo partió, ¿no? Nos dicen que Él bendijo y partió, ¿no? A veces Dios no tiene que partir, que quebrantar para poder ser una bendición para los demás. ¿Entienden? En una reunión, un pastor predicó y dijo: el mundo de hoy no sabe, no ha visto lo que Dios puede hacer por una persona que confíe en Cristo, que confía en Dios y que esté dispuesto a ser partido por Él. El mundo no lo ha visto. Y un joven se paró y pasó al frente y levantó su mano y dijo: pastor, congregación, oren por mí, porque con la gracia de Dios yo quiero ser ese hombre. ¿Saben quién fue ese? Moody. Confío y estoy dispuesto a ser partido por Dios para bendecir a una multitud. ¿Qué le parece? Hasta el día de hoy, millones y millones de personas. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a confiar y a ser partido por Dios. La pregunta es: ¿estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesto? Cuando Dios te dice: ven, camina, no importa que hay un mal, tú ven y camina. Porque Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Si Dios te está diciendo: no, haz esto, hazlo. Porque para Dios nada es imposible. Puede ser que Dios esté llamando a ti a predicar, a hablar, a perdonar. Y la pregunta es: tú dices: yo no puedo. Solo, yo lo entiendo, con Cristo todo se puede. Todo se puede. Puede ser que tú estés aquí en esta noche, en esta tarde, y hay algo imposible para ti. ¿Saben qué es? La salvación. Es imposible que tú te salves a ti mismo, pero para Dios todo es posible. Todo es posible. Y puede ser que tú dices: no, yo estoy esperando, yo no he sentido nada, o no siento nada. Si, por ejemplo, me escuchan a mí dicen: no me ha pasado lo que te ha pasado a ti. Incredulidad es pecado. Es incredulidad y desobediencia. Si Dios te dice: ven, arrepiéntete y cree en mí, tú ven, arrepiéntete y cree en Él. No tienes que esperar nada. Dios ha revelado más que suficiente para tú obedecerle. El no obedecerle, el no arrepentirte y poner tu confianza en Cristo Jesús para ser salvo es incredulidad, es desobediencia, es arrogancia y es orgullo. ¿Ha tratado hasta ahora? Es imposible para ti, pero para Dios todo es posible. Y Dios está aquí y Dios te quiere salvar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias porque para ti nada es imposible. Para ti, Señor, todo es posible. Para ti, Señor, no hay nada difícil. Oh Padre, perdona nuestra poca confianza en ti. Ayúdanos. Ayuda nuestra incredulidad, Padre. Ayuda nuestra confianza. Oh Señor, que cada hermano aquí presente pueda estar haciéndose la pregunta: ¿es que acaso hay algo difícil para ti? ¿Es que acaso hay algo difícil para Dios? Tal vez tú lo estás llamando a una u otra cosa, yo no sé. Que se hagan la pregunta: ¿hay algo difícil para Dios? Tal vez tienen un hijo y viene otro en camino y dicen: ¿cómo voy yo a poder suplir? Pregúntale, Señor: ¿es que hay algo difícil para Dios? Tal vez algunos estén siendo llamados a ir y hablar
a ir y a prepararse. Que se hagan la pregunta: ¿es que acaso hay algo difícil para Dios? Tal vez como congregación, cuando vemos las finanzas, que nos preguntemos: ¿es que hay algo difícil para Dios? No, porque para Dios todo es posible. Gloria a Él. Amén.